Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. Bueno, hoy estoy con Alonso Indacochea. Creo que es la primera vez que estoy en esta temporada con un abogado. Si bien ahora te voy a presentar, Alonso, sabés que en el curso de marca personal hay como 3 o 4 abogados, así que yo pensé que eras de los primeros o de los pocos que se daban cuenta que como abogados está bueno trabajar la marca personal, pero no sos el único y me alegra mucho, pero te voy a pedir que te presentes primero brevemente para quienes de nuestra audiencia todavía no te conozcan. Gracias, ¿no? Gracias, Raquel. Me encantan estos espacios para contar un poco lo que está pasando, creo yo, en el mundo. Me presento, Alonso Indacochea, socio de un estudio jurídico muy importante en Bolivia, 41 años, padre de Baltasar y Aranza, y CEO y founder de una empresa de Legal Tech que se llama iConecta, que es lo que estoy enfocándome ahora, que creo que es algo que ha hecho y ha movido el mercado legal. Y algo, lo que llevó a conocernos, porque bueno, les cuento para la audiencia que bueno, que en Epic empezamos a trabajar los contenidos de iConecta, porque bueno, como muchos de ustedes saben, trabajamos con muchas empresas de tecnología y la verdad que me apasionó y me encantó una empresa de tecnología aplicada al mundo de lo legal y de la abogacía, porque de repente hoy uno se habla mucho de fintech, ¿no? O de empresas de desarrollo, mucho más asociadas a las finanzas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de cómo está cambiando el mundo, de por qué absolutamente todas las profesiones, industrias y disciplinas necesitan transformarse, digamos, y bueno, y empezar a aplicar la tecnología. Y por qué también es importante, digamos, que uno sea en la profesión que esté, y obviamente yo pienso eso, y por esto estamos en este podcast, aprenda a trabajar su marca personal y a transmitir su mensaje para conseguir sus objetivos. Entonces, primero explica muy brevemente, porque me parece que está bueno que los que nos conozcan, cuando hablamos de que es una plataforma de tecnología para el mundo legal, que expliques primero en qué consiste esa plataforma. Sí, no, encantado. Y tú sabes que justo cuando dijiste el tema de fintech, una de las primeras láminas que yo uso cuando hago los pitches a Venture Capital o a inversionistas ángeles es una cita de Mark Twain que dice: la historia no se repite, pero siempre rima. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mundo legal pensábamos que la tecnología no iba a llegar como la banca tradicional pensó que en la banca no iba a llegar y aparece fintech, ¿no? Entonces, costó muchos años que el abogado acepte que el ámbito legal iba a llegar, el ámbito tecnológico iba a llegar. Y la mayoría de las legal tech, si quieres, estaban enfocados en la eficiencia. Nosotros nos fuimos por otro lado y lo que es iConecta es un ecosistema en el cual dentro de ella tiene soluciones de legal tech enfocadas para la generación de ingresos a las firmas y a sus clientes. Porque esa eficiencia que hicieron las legal techs desde el año 2000, que no, las legal techs no tienen más de 20 años, nos hicieron tan eficientes que va a ser un hit de $300 billones al 2027 más o menos, y ni que se diga con Mr. ChatGPT, que ya hablaremos del impacto de lo que ha generado esto, de la inteligencia artificial, y no solamente en el ámbito legal, creería yo. Me has hablado de la expresión del liquid lawyer o el abogado líquido. Contame un poco qué entendés por esa expresión y por qué crees que todos los abogados deberían transformarse en abogados líquidos. Y te voy a decir también que los marketineros también se tienen que transformar en marketineros líquidos, porque hoy la disciplina requiere un montón de habilidades y estar en contacto con diferentes partes de las organizaciones. Ahora te voy a contar una anécdota de eso, pero primero explica qué es un liquid lawyer. Sí, a ver, ¿cuál es la disrupción que el mundo legal cree que tuvo? Fue la pandemia. Esa fue la tercera disrupción fuerte que tiene el ámbito legal o el mundo legal.
ya venimos con ciertas disrupciones y en cada disrupción agrega a uno de los 4 cuadrantes que pienso que tiene un abogado líquido. El abogado líquido es el abogado que deberíamos ser en esta nueva era. Es un abogado multidisciplinario. Hoy, o cuando yo estudié Derecho hace 20 y pico años, fui a la facultad pensando tengo que ser solamente abogado, y a medida que iba avanzando viene una primera disrupción y no se necesitaba ser solamente abogado, necesitaba saber de finanzas, de contabilidad y demás. Viene otra disrupción que tengo que tener un business. Sí. De hecho, perdón, pequeña interrupción, que hoy casi todos los estudios de abogados tienen también sus áreas contables. Ya casi no existen, ¿no?, estudios o firmas que sean solo de abogacía. Sí, tuve la suerte de entrar a ser parte, por ejemplo, de la Facultad de Derecho aquí en la universidad, y una de las cosas que me puse muy duro es que los abogados tenemos que saber contabilidad 1, contabilidad 2 y costos. Entonces, el chip de ser solamente abogado, de saber qué dice el código, nos vuelve commodities a todos. ¿Cómo te diferencias? Con otros tipos de habilidades. El liquid lawyer, adaptabilidad tecnológica, un mindset más enfocado a el negocio, saber de administración. Entonces, quedó, no te digo, solo eso de estudiar leyes para ser buen abogado, no. Ahora los soft skills o las, ¿cómo se llama? Habilidades blandas son fundamentales. Y ahí entra mucho el tema de la necesidad del branding personal. Y ahora, si quieres, profundizamos en ese tema. Sí, ahora hablamos de eso, pero te voy a, primero que me imagino que también hoy en un mundo mucho más globalizado, tampoco casi alcanza con conocer el código de tu país, porque me imagino que es casi imposible que tengas que hacer un trabajo de abogacía solo relacionado al código de tu país. Habrá una parte que sí, pero otra que no. Y voy a contarte una anécdota que no recuerdo, creo que nunca la conté en el podcast. Y ahora cuando me acordé de la expresión liquid lawyer, cuando empecé a trabajar como consultora independiente, uno de los primeros workshops que hice en una empresa, y cuando llegué y me senté, el CEO de esa empresa me dijo algo como, no me acuerdo qué palabra usó, pero era algo como que tenemos un problema existencial con marketing. No era esa palabra, pero era otra similar. Hace años no estoy conforme, sé que tenemos que hacer un cambio y han pasado personas y no encuentro lo que quiero, necesito que me ayudes con esto. Y le dije, mira, vamos a empezar por hacer un workshop con todo el management team de la empresa, porque yo tengo que entender a fondo qué es la empresa, qué hace, qué es lo que piensan todos. No puedo venir a traerte de afuera un plan de marketing. Yo te puedo ayudar a extraer lo que tienen ustedes. Entonces, para hacer siempre me gustan los workshops, hacer alguna dinámica para, viste, hacer como cortar el hielo, y llevé varias pelotitas que eran como con caritas y con colores diferentes, y le dije a cada uno que agarre una pelotita, las puse en el centro y que diga, bueno, esta es mi área y hace tal cosa, no sé qué. Y después, cuando llegó el turno de marketing y fue a agarrar una pelotita, le dije, no agarres. Y saqué una botella de agua y en el lugar, en el tupper que había llevado con todas las bolitas, le dije, esto es el departamento de marketing, y eché la botellita de agua para que sea muy visual y que todos lo vean. Y le dije, hoy el marketing tiene que ser líquido, tiene que ser algo que se impregne en todos los poros de la organización y no es un área exclusiva. O sea que la verdad que creo que no lo volví a hacer, tuve que llevar mucha cosa, viste, las pelotitas, la botella de agua, pero me parece que no la había contado esa anécdota y creo que los ayudé a entender lo que tenía que ser marketing en esa empresa a partir de ese momento. Raquel, me encanta escuchar esto, porque tú sabes que yo con el CMO de iConecta, y que tenemos lindas charlas. Uno, cuando, digo, hace 10 años tú pensabas que el CEO tenía que haber estudiado administración de empresas, tener experiencia en cerrar negocios. Yo te digo, aquí, si no está pasando hoy día, los próximos CEOs son con especialización en marketing y en psicología. Es lo que yo visiono. Es algo que el mundo está cambiando tan rápido. Si tú me preguntas hace 25 años, ¿el estudio va a abrir un departamento de marketing? Mi viejo se hubiera dicho, ¿qué estás abriendo? ¿Estás loco? Y hoy ya ha superado que ya las finanzas, ok, el business mindset, perfecto,
pero el marketing, y hay un marketing que va más allá, ¿no? Y un marketing y psicología también, el estudio de las personas. Acuérdate de aquí a 5 años, yo me la juego de que la mayoría de los CEOs van a estar enfocados en esta área. Bueno, tú decías que todos los abogados hoy no alcanza con saber el código penal, tienen que saber finanzas. Para mí hoy no alcanza con que absolutamente ningún profesional no tenga marketing en su carrera y no tenga personal branding, que creo que es un error que todavía las universidades no están muy atrás, porque no existe que salgas de la universidad sabiendo solo tu profesión, pero no cómo justamente dar a conocer eso que haces de la mejor manera. Y bueno, me contabas que decías, bueno, y esto está relacionado justamente con la marca personal, que es el tema que estamos hablando en esta temporada del podcast Modo Marketing. ¿Qué me ibas a decir y por qué lo ves que se relaciona? Sí, sí y si quieres lo enfoco, porque me encanta venir de un estudio disruptivo y nos costó, o al menos a mí me costó mucho salir del status quo. El mundo legal es un mundo muy estático, ¿no? Muy de reglas, como la profesión lo exige. Y estas reglas, de repente, hacían que nos comoditicemos toda la industria. Sacamos premios, ok, todos sacan los premios que recibimos. Pero ¿qué pasa si comenzamos a transmitir nuestro propio conocimiento? No lo hacíamos, ¿por qué? Por miedo a que nos copie el otro, por miedo a que... Pero no ganamos como sociedad, creo yo, al menos te lo digo a título personal. Hoy el personal branding no solamente ayuda a una persona, sino también ayuda a transmitir el conocimiento a otro. Y quién sabe que si nuestro conocimiento puede ayudar. Y como te digo, ¿por qué te digo me enfoco en conocimiento? Porque me encanta transformación que ha recibido, por ejemplo, LinkedIn. Que LinkedIn es hoy, para mí, la plataforma a través de la cual uno puede demostrar su personal branding, ¿no? Y los abogados, al menos la industria legal, nos hemos enfocado mucho en lo que es LinkedIn, hemos dejado un poco a un lado el Facebook, pero también se necesita. Y nos enfocábamos en la primera etapa de gané este premio, ascendí a contratamos a... Y no dejábamos de hablar de nosotros, de nosotros. Y era una competencia interna entre abogados. Y creo que el personal branding va más allá, no es yo, es preocuparte de qué más tienes para dar y no tener ese miedo de me van a copiar. Y si te copian, bienvenido, estás aportando. Es tan importante el personal branding de que hemos vivido cohibidos a no contemos esto porque nos van a copiar. En vez de cambiar el chip, en vez de cambiar el chip y pensar, puedo ayudar a la industria legal como un... Obvio, sí. Me encanta lo que estás diciendo. Mira, cuando yo empecé mi primer emprendimiento en Internet, que fue hace muchos años, en 1999, creé mi primer sitio web, que era mundobebé.com, un portal conocido, muy conocido. Pero me acuerdo que yo también decía, ay, mañana van a salir 20 sitios de bebés, y como que tenía un poco ese miedo, y de hecho me copiaron y me copiaban todas las ideas de todos los tipos de contenido, pero yo decía, bueno, si me copian quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, y te juro que mi mayor orgullo fue cuando un día entrevisté a una persona que trabajaba en Disney, que tienen o tenían, no sé si sigue, un portal que se llamaba Disney Babel, que también era para madres, y me dijo, ay, vos eras de Mundo Bebé, nosotros mirábamos todo lo que hacía en Mundo Bebé, entonces decía, bueno, Disney me estaba mirando lo que yo hacía, y es tal cual lo que decís, hay que perder ese miedo, y bueno, no importa, cada uno también, lo que siempre decimos, nuestro público no son todos, hay gente que le encantará cómo tú transmitís tu visión de la abogacía, y a otros le gustarán cómo lo hacen otros, y eso del valor es tremendo, porque yo realmente, obviamente en marketing digital soy autodidacta, porque hace 20, 25 años cuando empecé a aprender era ir a los congresos, buscar lo que había en internet, y aprendí muchísimo de otra gente que tuvo la generosidad en realidad de poner sus ideas en LinkedIn, de hacer sus videos, y sigo aprendiendo hoy de gente que sigo en canales de YouTube, y te diré que es mi fuente de información. Leo muchos libros porque también me encanta leer, pero son libros o que escriben personas o eso, o sigo perfiles de LinkedIn, y que todos los días
eso que no somos conscientes, que es como el microlearning, ¿no? Pequeñas cápsulas de conocimiento que capaz es un post que leíste en 1 minuto y medio, pero que te aportó un insight, una mirada, te hizo tomar conciencia sobre un tema. Y mira, agregando a eso, yo pienso que vivimos hoy por hoy en un mundo sin barreras. El Internet, la inteligencia artificial, ya no hay una barrera de aquí a Uruguay. Ya no hay una... O sea, nos conecta a todos, ¿no? Y vuelvo a un punto que comentaste, que ya hasta hasta la jurisdicción, a mí me llevan a Nueva York a cerrar deals, y yo no soy abogado de Nueva York, pero ya perdimos las barreras. Entonces, vivíamos enclaustrados del qué dirán, pensando localmente, cuando el mundo es tan grande y puedes aportar, pero es necesario hacerlo. Porque yo digo, en esta charla, por ejemplo, dime si no es lo más enriquecedora y para aportar, en vez de quedarnos callados, decir, ¿por qué voy a comentar? Y intercambiamos opiniones. Por eso es tan importante explotar el personal brand. Mi opinión personal, te digo, Raquel. Quiero hablar de varias cosas, pero pequeño paréntesis, que ahora cuando hablaste el mundo legal y la tecnología, creo que es una realidad que las leyes van mucho más atrás de lo que va el cambio tecnológico, y obviamente hay mil cosas que no están reguladas, desde, bueno, como si usás ChatGPT para escribir un contrato, si es legal o no. ¿Qué pensás de ese tema y cómo pensás que si se va a poder solucionar de alguna manera? Mira, me río porque, me río en el buen sentido. La Comunidad Europea tenía, digamos, una ley de propiedad intelectual. La primera, que fue en el 80 y algo, 86, si no me equivoco. El Congreso de la Comunidad Europea no podía ir a la par de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, demoró como 20 años sacar la versión número 2, para hacértela fácil. Y no podían. ¿Por qué? Aprobaban una ley y mientras demoraba aprobar una ley, ya una nueva tecnología ya hacía que esa ley no sea... completa. No digo, exacto, ¿no? Okay. Y así va a ser. La tecnología es mucho más rápida que nosotros como humanos, que como sociedad. Y lo que tenemos que hacer es no verlo como una amenaza, sino aquel que no sabe usar la tecnología, ahí es la amenaza. Es para uno, el que no quiere y no sabe usar la tecnología. Entonces, nunca vamos a alcanzar la velocidad de la tecnología. Hay que saber cómo utilizarla a nuestro favor y a favor de nuestros clientes, de nuestra empresa, la sociedad y todo. Entonces, es muy difícil decirte, sale ChatGPT. Ya hablan de regulación, pero hasta que se junte todos los países, hablen de regulación, ya va a haber ChatGPT 4, 5, 6, 7, 8, o sea. Tiene que pasar una pandemia tecnológica, ¿no? Tipo el COVID, exacto, que tuvieron para poner una mano. Las vacunas rápidamente porque no había opción para que aprueben las leyes rápidamente. Alon, te cuento que como en Epic trabajamos con la marca personal de varias empresas, y de hecho tenemos algunos clientes del rubro legal. Y si bien te soy sincera que lo veo en todos los rubros, realmente en el rubro de la abogacía veo mucho un poco, tú mencionaste el temor a que te copien, pero veo también muchísimo el famoso síndrome del impostor, y no me animo a hablar de esto porque ¿quién soy yo para decir esto? Capaz que hay otro abogado que sabe más de este tema. Entonces, y aparte, como los abogados, obviamente, como cuando hacen obviamente un acuerdo o un contrato, me imagino que lo leen 1000 veces y miran cada punto y cada coma, animarse de repente a subir un posteo en LinkedIn o en otra red que supuestamente no está perfecto y que no le dieron capaz o no tienen tiempo para darle las 15 revisadas de los puntos y comas. ¿Cómo gestionás tú eso y cómo recomendás, por ejemplo, a otros profesionales de la industria legal que lo gestionen? Mira, súper interesante la pregunta, y si quieres la divido en dos partes. Una, te doy algunos datos de lo que está pasando en la industria legal, y la segunda, vuelvo a la necesidad de ser liquid lawyer. La primera, te doy algunos datos. Al 2025, el 75% de la fuerza legal, es decir, abogados, socios, asociados junior, paralegals, lo que sea, van a ser de millennials. Y los millennials se han criado con tecnología. El 25%
va a ser de la generación X y los baby boomers. De esos dividamos, digamos, 50-50, 12.5 de generación X. Al 2025 o 2027 va a superar ese 75%. Entonces, ¿pero quiénes toman las decisiones? El 25%. Y en el corto plazo, las decisiones van a dejar de tomar ese 25% y las va a tomar el 75%. Entonces, se viene una adaptabilidad real, necesaria, por lo que es la industria. O sea, los años pasan y los baby boomers se jubilan con todo derecho porque hicieron demasiado bien a la industria. Eso por un lado. Y el otro es la necesidad de la liquidez del abogado. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos en constante cambio, ¿no? En constante cambio, Raquel, que los clientes van a pedir un poco más. Sí o sí, van a pedir un poco más del asesoramiento, van a pedir, me voy donde Alonso, porque Alonso aparte de Indacochea tiene, qué sé yo, iBusiness y hay un partnership con, qué sé yo, Epic. Van a pedir, y el mundo ha cambiado muchísimo. Lo que nunca va a cambiar, Raquel, es la confianza y las relaciones. Entonces, si tú le transmites a tu cliente confianza y le abres diferentes formas de ayudarlo a él, estás para hacerla, estás. Y voy al último punto que comentaste. ¿Qué va a cambiar en el mundo legal? Hoy, Alon, ¿sabes qué? Para este podcast tenemos que firmar un contrato de confidencialidad. Te vas a entrar a OpenAI, le vas a decir un prompt, redáctame, y en un segundo te lo redacta. Sin eso hubieras escrito a tu abogado, por favor, redáctame el contrato. ¿Qué nos vamos a volver? Vamos a volvernos revisadores de la inteligencia artificial. Y ahí es la necesidad de la multidisciplinaridad. Pues vos vas a ir al abogado que tenga diferentes visiones y sepa cómo cerrarte el contrato, porque eso la inteligencia artificial nunca nos va a poder superar. Es que a mí me preguntan mucho, de hecho ayer justo estuve en un almuerzo de empresarios y me preguntaban si no le tengo miedo a ChatGPT, a la tecnología, siendo que Epic hace contenidos. Y yo les dije, mira, no le tengo miedo, y de hecho estoy por escribir un post de no te tengo miedo, ChatGPT. Me encanta, me encanta. Por dos cosas. Mira, por una, porque en realidad ChatGPT, como tú decís, me va a escribir el prompt que yo le dé, pero la idea, digamos, de qué contenido tengo que hacer o cómo voy a vincular, digamos, dos ideas que hasta ahora no estaban unidas. Hace poco trabajando con una empresa de tecnología y pensando qué contenido interesante podríamos hacer para emprendedores tecnológicos y que todos hablan de cuál es la mejor forma de hacer una app o por qué hacerla en tal tecnología. Yo les dije, ¿por qué no hablamos de los sesgos cognitivos que tienen los emprendedores y cómo ayudarlos a vencerlos? Me encanta lo que acabas de decir, perdón, me encanta, y ahora estoy ok. No, pero, y entonces, obviamente yo dije, esa idea a ChatGPT no se le va a ocurrir, después me puede ayudar a escribirlo, digamos, capaz ese contenido. Entonces, un punto creo que o me puede proponer ideas, pero la verdad que las ideas que me propone son básicas, porque cuando yo he probado, por lo menos hoy, para un podcast, decirle, bueno, no sé, por ejemplo, quiero hacer un podcast sobre los mitos y realidades de la marca personal, y me tira unas líneas que me pueden servir de base, pero yo tengo que conectar mucho más ideas para hacer un podcast bueno. Y segundo, yo decía, porque en realidad nuestro rol en Epic termina siendo en cierto modo muy, primero, de asesoramiento estratégico, bueno, qué es lo que tenés que decir y a qué público le tenés que hablar, entonces no es solo te redacto el post, el contenido, y trabajar justo con esto que hablábamos hace un rato mucho, del síndrome del impostor. Y yo te juro que hoy agradezco, y cuando en el curso de marca personal me preguntan qué hago si tengo muchos intereses y cómo me posiciono con una marca, yo le digo, mira, quédate tranquila que en algún momento de la vida se van a unir. Porque yo hoy que estudié logoterapia de análisis existencial, coaching generativo, astrología y cabalá, te aseguro que todo lo estoy usando en mi trabajo, y capaz cuando fui al curso de logoterapia de análisis existencial, que todos eran psicólogos o médicos, no sé qué, y yo era la única de marketing y me miraban como, ¿qué hace esta persona acá?
Y es así, entonces le digo, no te preocupes porque en algún momento la vida te va a lograr usar todas esas habilidades, como decía Steve Jobs, ¿no? Mirás para atrás y unís los puntos. Así es, connect the dots. Mira, yo te digo, agarramos esta charla, se la mandamos a ChatGPT. ¿Qué pensaste? Nos va a decir ustedes, se enfocaron y nos hace un resumen estructurado. Pero él nunca me va a decir, y te diste cuenta que Raquel está con las uñas rojas, que tiene en la parte de atrás 10 pelotas de color morado, tiene un afiche que dice 5 Unicorn. Ese, el olfato, nunca nos va a poder superar y ahí es donde van a sobresalir los verdaderos profesionales y por eso empujo siempre a que el abogado no puede quedarse enclaustrado en solamente ser abogado. Personal branding, share, o sea, compartir el knowledge, lo decía como dijiste Steve Jobs. Dar el paso adicional, porque si no, ahí sí el ChatGPT los va a reemplazar. Estuve en una conferencia en Miami recién y le pregunté a un alto ejecutivo de este ChatGPT y OpenAI, ¿qué vemos? ¿Qué crees que se puede venir? Y me dice, aquellos abogados que solamente se dediquen a revisar o investigar, chao, lo va a investigar. Ahí sí. Entonces, la estructura hoy día en el mundo no es buena. De nuevo, opinión personal y la respeto todas, y esto es lo que me encanta de tu podcast, que compartimos ideas. Cuando entraste al podcast, antes de empezar a grabar, me contaste que venías de una reunión y cuando dijiste que me tengo que bajar porque voy a ir a grabar un podcast, ¿qué comentario te hicieron? Le dije, escúchenme, voy a grabar un podcast con Raquel y con la persona que me reunieron uruguayo y me dice, baja. Y era una reunión importante. Entonces ya te dije que eres conocida y para mí es un privilegio poder compartir contigo y sobre todo que te des tiempo, porque hoy día el tiempo es limitado. Pero no me refería a eso de mí, sino como que te dijo algo como, vas a grabar un podcast, sos medio... Eres famoso, sí, todo. Y ahí está. Y no, mira lo que hemos hablado. No hablo de mí, hablamos de lo que queremos avisar que se viene y para preparar y para dejar nuestro granito de arena para hacer un mejor bien a nuestras profesiones, ya sea marketing, ya sea legal. Pero ¿por qué te hice esta pregunta? Porque hace poco creo que lo conté en el curso también el otro día que fui a un velorio, había mucha gente y uno de los velorios se encuentra con esa gente que no ve hace mucho tiempo, ¿no? Y uno cuando me va a saludar dice, Raquel, la señora mediática, ¿no? Y es como a vos ahora te dijeron, sos famosa hace un poco. Síndrome del impostor. Bien, ya. En realidad lo quiero traer ese tema porque estemos en el lugar que estemos y creo que hasta a Leo Messi le debe pasar o a Luis Suárez, hay alguien que alguna vez te va a hacer un comentario que te va a hacer dudar de ti mismo, ¿no? Y probablemente esa persona no lo hace tal vez con mala intención, lo sale porque es lo primero que se le ocurre en su cabeza y porque obviamente todos vemos en el otro nuestro espejo y tal vez el que nos está diciendo eso es porque inconscientemente quisiera estar en el podcast o quisiera salir en los medios. Y creo que los seres humanos, obviamente, como tendemos porque es un sesgo cognitivo también, a quedarnos más con lo negativo que con lo positivo, de repente, y insisto en esto porque se lo quiero transmitir mucho a los que nos están escuchando, de repente, en vez de quedarme con los 100 que me dijeron qué bueno está el podcast, me quedo con uno que me dice, qué mediática. Entonces digo, no puedo salir en la próxima entrevista que me inviten porque ahora la gente, si no, va a decir que salgo en los medios todo el tiempo. O como te dijeron a ti. Entonces, quería traer ese tema a la mesa. ¿Te acuerdas una de mis primeras preguntas que yo te hago? Raquel, no será mucho lo que estoy posteando. Y tu respuesta fue, Alon, ¿sabes lo que es el síndrome del impostor? Y te lo digo con toda sinceridad y no lo habíamos charlado esto. Hiciste un cambio en mí, dije, y no es, porque yo digo, una vez entras a este mundo tienes que tener mucha humildad para no cegarte, pero ahora yo lo tomo como, quiero compartir, quiero no resguardar lo que creo que sé, y puede ser que no lo sepa, pero compartamos. Y el personal brand es muy importante. Debe haber muchas personas que no se animan por el qué dirán. Y es horrible. Si queremos creer como sociedad, compartamos, opinemos. No digo que hagamos fiesta, pero
compartamos, seamos más intelectuales, intercambiemos ideas, crezcamos como personas, no sé. Se me ocurrió algo ahora, hace muchos años, sabes que di una conferencia en un evento que se llama Pecha Kucha, que es un formato inventado en Japón, que son 20 imágenes en 6 segundos, o sea que son conferencias de 6 minutos que tenés que contar algo y tenés que pasar 20 imágenes que cada una dura 6 segundos. ¿Ya? Y mi conferencia, que la pueden encontrar en YouTube, se llamó Todos los libros son de autoayuda, y hablaba de que me parece ridículo cuando se habla de los libros de autoayuda, porque absolutamente cualquier libro que tú leas, ya sea una novela, un libro de ficción, no sé qué, es de autoayuda, porque probablemente pocas cosas te hagan crecer más en la vida como leer un libro, y por suerte tuvo muy buena recepción esa idea, entonces dije que me parece ridículo, y ahora te escuchaba y dije, y pensé, todos los posts son de autoayuda, porque en realidad es lo mismo. Si vos estás leyendo algo y eso te despierta un insight, te da un conocimiento, si no te generó eso, vas a scrollar y no se va a salir, pero seguro que a alguien le va a generar algo. Mira, a mí me pasa mucho con los newsletters que envío los domingos, que la gente me dice, justo me llegó algo relacionado con algo que me estaba pasando en mi vida, y yo le digo, y tú justo abriste el newsletter ese día que tenía ese mensaje porque necesitabas leer eso, y probablemente los algoritmos hacen, y me gusta esto que decías cuando decís, bueno, no estaré posteando demasiado, que yo también tengo una frase que a veces digo, que el único que va al baño y lleva su celular y mira sus propios posteos 20 veces es uno mismo, que el resto de las personas no, entonces, y el algoritmo, y no todos están todos los días y las 24 horas, entonces es muy difícil que sea demasiado, porque en realidad lo más que te puede pasar es que si publicas un posteo por día en LinkedIn, por ejemplo, que tu audiencia, si entra todos los días, más o menos a la misma hora, con suerte se va a encontrar 2 veces por semana o 3 con tus posteos. Buenísimo. Entonces, nunca es demasiado. Obviamente, a menos que estés posteando una vez por segundo, y obviamente la plataforma te va a limitar. Y si le generaste un insight a alguien que le cambió la vida, como a mí me pasa cuando leo algo de otro y me despierta una idea para el trabajo que tengo que hacer, para la recomendación que le quiero dar a mis hijos, para la conversación que voy a tener en el podcast, ya eso fue riquísimo. Mira lo lindo e interesante, porque yo digo que la vida es un constante. Hice un TED Talk recién y me enfoqué mucho en aprende, vive y lidera, ¿no? Live, learn and lead. Y digo, la vida es un constante aprendizaje. Y yo cuando arranco con todo este mundo de startup, tal cual lo que tú has dicho, yo pensaba que al subir un LinkedIn, mis 2.000 seguidores, todos los 2.000 seguidores lo iban a ver. No es así, pues. Lo van a ver 5, ¿me entiendes? Porque, pero pensamos que, pucha, me van a leer los 2.000. Y sí, ahora quiero que me lean los 2.000, ¿me entiendes? O sea, ahora quiero que me lean los 2.000. Pero tenemos conceptos sesgados del personal branding y hay que hacerlo, Raquel. Yo lo fomento muchísimo, ha sido una linda experiencia salir de mi status quo. Creo que también lo que yo hablo, y creo que hay como un mal concepto, ¿no? Como decimos, o desconocimiento de la marca personal, que es como ser egocéntrico y mostrarte todo el tiempo y estar en las redes. Y creo que uno lo tiene que quedar, ¿no? Como, bueno, mostrar al mundo lo que hago, como tú decís, cómo puedo ayudar, y darme, por ejemplo, a mí la oportunidad de hoy estar dando un curso o tener clientes como tú que estás en Bolivia, estamos hablando, gracias a que a través de las redes podemos tener un contacto, y a mí a su vez aprender de otros que están en otras partes del mundo y tener un intercambio que hoy, a pesar de la tecnología que nos ayuda muchísimo, como tú decís, nada nos ayuda a crecer más como el contacto humano, aunque esté mediado por la tecnología, ¿no? Tal cual. Y Raquel pregunta, porque yo no puedo con mi curiosidad, tú sabes, soy de conexiones, tengo mi Instagram que es Connect the Dots. Atrás tuyo tienes una frase que, si no era en el podcast, te lo voy a preguntar después, que dice, I have the power to explain everything. No veo bien, pero es... ¿Cuál? Es esa de ahí, ajá. No, dice, words don't have the power to explain everything. Y en realidad... Ahí está el intercambio.
¿Por qué también lo pongo? Y esto tiene que ver con lo que tú decías, de lo que estás viendo que yo tengo atrás y eso, ¿no? Es eso, como que, la inteligencia artificial nunca. Claro, en mi caso, imagínate que yo trabajo con palabras, ¿no? Y entonces uno cree que las palabras tienen el poder de explicar todo y hay mucho más, y de hecho está demostrado que la comunicación no verbal transmite mucho más, y aunque los que nos estén escuchando de repente dicen, pero yo estoy en un podcast, solo escucho, pero están escuchando no solo las palabras, sino que están escuchando nuestro tono de voz, nuestra personalidad, la emoción que nos da estar teniendo esta charla y estar compartiendo. Así que me encantó, Alonso, compartir estas ideas. Me quedaría hablando horas, pero ¿con qué mensaje te gustaría cerrar para despedirte de este episodio de Modo Marketing? ¿O qué consejo te gustaría dejarle a los abogados que nos escuchen y a todos los demás profesionales? A ver, mensajes varios. Cliché de sal de tu zona de confort suena cliché, pero de verdad hay que salir por un tema de sobrevivencia. Tenemos que volvernos multidisciplinarios para dar el paso adicional, para entregar un mejor servicio, y multidisciplinarios en diferentes cosas. Yo me enfoco en el Legal Lawyer, que son 4. Y creo que todos debemos salir de nuestro... Porque la inteligencia artificial, la tecnología, va a reemplazar una parte de lo que hagamos. Entonces, tengamos hambre para animarnos a hacer cosas, a cambiar. No nos quedemos con el qué dirán, 1. 2, escuchemos, seamos humildes y escuchemos a los que saben. Me imaginaba a mi viejo hace 20 años diciendo, departamento de marca. Hoy, más necesitado que nunca. Hoy, más necesitado que nunca, finanzas. O sea, el mundo ha cambiado demasiado. Y lo más importante es la confianza y mantener las relaciones interpersonales. Me encantó hablar contigo, Raquel, de verdad. De verdad, eso te digo, me encantó intercambiar ideas, opiniones, y me quedaría, como tú dices, hablando horas. O sea que gracias. Tenemos temas para otros episodios, así que tal vez se va a repetir en algún momento. Bueno, muchísimas gracias también a ti por tu tiempo, y bueno, los que quieran ver qué tan buena es la marca de Alonso pueden buscarlo en LinkedIn como Alonso Indacochea, y bueno, dejarle... Ya me voy a animar a subir mis dibujos. Ya Raquel, me vas a animar a subir mis dibujos, pero son paso a paso, de verdad. Sí, bueno, está buenísimo esto que comentás, y voy a cerrar con esto que hablamos de las muchas facetas, ¿no? Es una pregunta que me hacen mucho en el curso, pero a mí me gusta esto y me gusta esto, y la gente no va a pensar que es raro, no sé, que yo que trabajo en marketing también diga que estudié astrología, y de repente yo en un momento me limitaba y no lo decía, pero a mí me aportó realmente un conocimiento sobre la física cuántica y sobre el universo impresionante, y bueno, y hay que soltar y animarse a mostrar lo que uno es, porque lo que uno es el conjunto, ¿no?, de todas las experiencias que vivió. Así que muchísimas gracias, y bueno, espero que tengamos muchas más oportunidades de intercambio. Seguro que sí, Raquel, te agradezco muchísimo y que estés muy bien. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing, y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en Modo Marketing.